¿Qué tal, chicos? Nuevamente, ahora vamos a la tercera parte de nuestro tema, el Imperio Bizantino. Y justamente estábamos hablando de la esposa del emperador Justiniano, la gran emperatriz Teodora, que destacó por ser una mujer con mucho carácter dentro del gobierno de Justiniano. Tanto así que demostró en una rebelión dada en la misma ciudad de Constantinopla sus dotes de lideresa. Bueno, Teodora era una mujer que había trabajado en el circo por muchos años y por ser una mujer que trabajaba en el circo, era considerada como una mujer de la peor clase. Algunos la tratan como si hubiera sido una prostituta. Sin embargo, eso no está claro si ha ejercido este oficio. Lo que sí sabemos es que hasta los 16 años trabajó en el circo y deambulaba por distintas ciudades del Imperio Bizantino, hasta que llegó a Constantinopla y se hizo mujer de un militar, Acévolo, y maltratada por él, regresó a Constantinopla, donde conoce al emperador Justiniano. Justiniano se enamoró rápidamente de ella y ella también lo enamoró, ¿no? Haciéndose su mujer en poco tiempo, a pesar de que estaba prohibido, ¿no? De que un general, que un oficial de alto rango del Imperio Bizantino se case con una mujer, plebeya que trabaja en el circo. Esto fue subsanado después de algunos años debido a que él mismo eliminó esta ley, el mismo Justiniano eliminó esta ley. Bueno, se habla de Teodora como una mujer con mucho carácter, ¿no? Era una mujer muy influyente. Algunas fuentes mencionan que como emperatriz reinante, reinó junto a Justiniano como corregente, mejor dicho, compartía el poder con el mismo emperador. Bueno, Teodora se caracterizó, en un momento histórico porque impidió que huyera su propio esposo Justiniano de una rebelión que había en la misma ciudad de Constantinopla, la rebelión del Nicá. Esta rebelión, ¿no?, que sucedió en la misma ciudad, puso en aprietos al emperador Justiniano, que se aprestaba a huir. Sin embargo, fue Teodora quien lo conminó a que se quedara y defendiera el palacio y pusiera orden en la ciudad, ¿no? De esta manera destaca la gran Teodora y también destaca por su defensa por los derechos de la mujer. Podríamos decir que es la defensora, la precursora de la defensa de los derechos de la mujer. Bueno, tenemos el busto de ella, de Teodora. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a hablar de Teodora y el monofisismo. Recuerden que en aquel momento, en el Imperio Bizantino, apareció una doctrina religiosa llamada monofisismo. Este monofisismo señalaba que Cristo, Jesús, solamente tenía naturaleza divina y no naturaleza humana. ¿Qué significa esto? Que a través de los distintos concilios, ¿no?, de la Iglesia Católica Romana que se habían dado por muchos siglos, concebían que Cristo tenía doble naturaleza, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Sin embargo, esta doctrina religiosa que apareció en el Imperio Bizantino, llamada monofisismo, señalaba que Cristo solamente tenía naturaleza divina, mas no la humana, ¿no? Y esto prácticamente hizo que en muchos pueblos bizantinos se desatara un gran debate. Este debate no originó una desmembración de una parte de la iglesia, ¿no?, en un pequeño grupo llamado los monofisitas. Vamos a leer en la parte superior lo siguiente: la política de Teodora en asuntos teológicos fue separatista. ¿Por qué? Porque ella fue monofisita, ¿no? Y se puede decir que Teodora promovió la herejía, porque el monofisismo era considerado una doctrina herética, digamos que obviamente contraria a la religión cristiana, porque ella apoyó justamente la doctrina monofisita, que trajo como consecuencia la debilidad de la unidad de la cristiandad, a pesar de que su esposo Justiniano era defensor del cristianismo oficial. Bueno, a veces no se entiende la postura de Teodora, porque en un primer momento apoya a los monofisitas, pero luego ya no lo hace. Bueno, el monofisismo es una doctrina teológica que sostiene que Jesús, Cristo, en él solamente está presente la naturaleza divina y no la naturaleza humana. Bueno, de acuerdo a los principios católicos, no existe en Cristo la naturaleza divina y humana sin separación y sin confusión, ¿no? Sin embargo, los monofisitas son muy precisos en señalar lo siguiente: el monofisismo mantiene que en Cristo existen dos naturalezas, ¿no? Eso ya está claro, sin separación pero confundidas. Eso es lo que señala. Para los católicos esto es una herejía, por eso es que el monofisismo fue considerado una doctrina herética contraria a las ideas cristianas católicas, ¿no? Tenemos acá justamente nuevamente la imagen de Teodora en
un mosaico que aparece en la iglesia San Vital de Ravenna en Italia. Bueno, pasamos a la siguiente y tenemos otro mosaico, ¿no? Donde aparece Justiniano, ¿no? El gran Justiniano, Teodora, esposa de Justiniano, y todo su cortejo, que eran sus sirvientas que tenía en el palacio. Ahora vayamos justamente a la siguiente diapositiva y vamos a observar qué es el disturbio de Nicá o la rebelión del Nicá. Bueno, recuerden que básicamente en el Imperio Bizantino existía el famoso hipódromo, y en este hipódromo había una carrera de carros, ¿no? Jalado por caballos. Habían dos grupos bien marcados, los verdes y los azules. Estos verdes estaban prácticamente conformados o tenían como fanáticos principalmente a comerciantes, ¿no? Que profesaban el monofisismo. Los monofisitas eran hinchas, ¿no? del grupo de los verdes, mientras que de los azules los hinchas eran los terratenientes y aristócratas, ¿no? Hombres ricos que pertenecían a la nobleza y que profesaban el cristianismo oficial. Más que la lucha por la competencia por ganar estas carreras de caballos, ¿no? Con sus coches, era básicamente una discusión teológica, ¿no? Una discusión que iba más allá, al fondo, que era, digamos, la lucha entre dos doctrinas, el cristianismo oficial del Imperio Bizantino con una nueva doctrina llamada herejía, denominada el monofisismo, que obviamente era profesada por Teodora. Bueno, la rebelión comenzó justamente cuando hubo un problema entre esta carrera, ¿no? Y se hicieron disturbios en la ciudad, tanto así que llegó a una gran rebelión en toda la ciudad. Bueno, Justiniano no pudo controlarla y estaba a punto de huir. Sin embargo, Teodora lo conminó a que se quede en el lugar y más bien hiciera un plan para poder terminar con esta rebelión, y así lo hizo, obviamente con el apoyo también de su gran general Belisario. Belisario y Narcés, fingiendo negociar contra los rebeldes, los llevaron al hipódromo y ahí los masacraron. Se calcula que hubo una masacre de 30,000 hombres, ¿no? Que reclamaban, ¿no? En ese tiempo, o que reclamaban contra el gobierno de Justiniano. Pero hay que recordar algo importante. La rebelión fue mucho más allá, también porque Justiniano no era un emperador muy aceptado por la población. Justiniano tenía un gran rechazo de la población debido a los altos impuestos que cobraba justamente para realizar sus grandes obras y para, digamos, hacer pagos a los enemigos, como los persas, ¿no? Los persas selyúcidas eran, digamos, un pueblo guerrero que quería invadir el Imperio Bizantino, y ellos se mantenían lejos justamente por los pagos que hacía Justiniano. Bueno, tenemos acá un obelisco, el famoso obelisco, ¿no? El obelisco de Constantinopla, ubicado en el hipódromo, que está en la parte central de la ciudad. Ahora pasamos justamente a la querella iconoclasta. En Bizancio, digamos, hubo una notable característica. Primero apareció una doctrina herética llamada el monofisismo, y ahora aparecen los iconoclastas. Los iconoclastas vienen a ser todos aquellos grupos religiosos que no creen en las imágenes. Si bien son cristianos, rechazan la idolatría a las imágenes, no como vírgenes o santos. Estos sostenían que las imágenes religiosas o íconos llevaban a prácticas supersticiosas. Bueno, eso es cierto, ¿no? Porque se adoraba en ellas a la imagen representada y no al Dios verdadero, ¿no? Bueno, esa es una gran discusión también, si es que en verdad se adora al Dios verdadero o a la misma imagen, ¿no? Además, los iconoclastas buscaban disminuir el poder económico y social de los monjes. Recuerden que en distintas iglesias a lo largo de todo el territorio del Imperio Bizantino habían gran cantidad de santos, y muchas de las ofrendas que se daban a la iglesia se daban básicamente a los santos. ¿Y quiénes administraban estas ofrendas? Eran básicamente los sacerdotes, ¿no? Los monjes. Por eso los monjes, digamos, rechazaban digamos, la doctrina iconoclasta, porque a ellos les beneficiaba. Bueno, este problema, digamos, inclusive va a llegar hasta el mismo emperador. Entre los años 726 y 843, el conflicto se acentuó entre los iconoclastas, aquellos que no querían el culto a las imágenes, y los iconódulos, ¿no? Quienes sí estaban de acuerdo con el culto a las imágenes. En la primera época iconoclasta se prolongó hasta desde el año 726, ¿no? Hasta el año 783, ¿no? En el que el emperador León III suprimió el culto a las imágenes. Quiere decir que del año 726 al 783, el Papa León III prohibió cualquier culto a cualquier imagen, sea virgen o sea santo. Quiere decir que León III era un iconoclasta. Sin embargo, después de él se restableció
estableció el culto a las imágenes. En una segunda etapa también, ¿no? Y al final, chicos, digamos, los iconoclastas fueron dejados de lado y los cristianos ortodoxos, ¿no?, creyeron en el culto a las imágenes. Tenemos acá justamente una representación de cómo era un templo iconoclasta, ¿no? Solamente una cruz y ningún tipo de imagen, ¿no? Esto está en la iglesia de Santa Irene en Constantinopla. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva y nos vamos a dar cuenta justamente de Bizancio en las cruzadas. Recuerden que la Cuarta Cruzada fue la Cuarta Cruzada que de alguna manera perjudicó totalmente al Imperio Bizantino, porque los cruzados, dirigidos por navegantes venecianos, genoveses, que supuestamente irían directamente de Egipto, ¿no?, o de la península itálica a Egipto y de Egipto a Tierra Santa, no fue así. Salieron de la península itálica y se dirigieron directamente a Constantinopla, invadieron Constantinopla y la saquearon en el año 1204. En la Cuarta Cruzada, Constantinopla fue saqueada en su totalidad, tanto así que el Imperio Bizantino no se pudo recuperar y quedó fragmentado, totalmente dividido. Creo que básicamente con la invasión que hicieron los cruzados en el año 1204, prácticamente terminó de debilitar, digamos, a los bizantinos. No se pudieron constituir nuevamente en un gran imperio. Si bien existía como tal el Imperio Bizantino, existían pequeños territorios, pequeños reinos que se mantenían, digamos, pero sin mucho desarrollo. Bueno, ahora, los bizantinos se entregaron a un terrible saqueo. Los cruzados vencedores desmembraron los dominios recién adquiridos en diversos principados feudales, pero la nobleza bizantina logró mantener el legado imperial. Quiere decir que se reconstituyeron, como habíamos dicho, y se crea un pequeño reino, el reino de Nicea. Luego se crea el reino del despotado de Epiro y el reino del imperio de Trebisonda. Sin embargo, esto no va a durar porque ya el imperio bizantino había sufrido una fractura, digamos, profunda. Ahora tenemos acá justamente los reinos creados, ¿no? El despotado de Epiro, digamos, el imperio de Nicea y el imperio de Trebisonda. Y también el famoso imperio latino creado por los mismos cruzados, que no se va a mantener, va a desaparecer. Esto sucedió en el siglo XIII después de Cristo y básicamente es el antecedente directo ya básicamente de la caída del imperio bizantino. Ahora, el imperio bizantino se heleniza. ¿Qué queremos decir eso? El imperio bizantino se heleniza. De que el imperio bizantino va a adoptar básicamente normas, conductas y costumbres de la manera griega y va a abandonar básicamente las costumbres romanas, inclusive tanto así que su idioma oficial fue el idioma griego y no el latín de los romanos. A partir del siglo VII nos encontramos en un mundo ya más heleno que latino, o sea, más griego que romano. Los emperadores sustituyeron el título tradicional inclusive del emperador, porque en Roma al emperador se le llamaba Augusto, ¿no? En cambio ahora se le va a llamar Basileus, a la forma griega, porque así se llamaba en Atenas, en Esparta, Basileus. Poco a poco el latín, la lengua oficial, fue dejada de lado para darle paso al griego. Bueno, para algunos especialistas, este es un momento en el que termina, digamos, en el momento en que termina Bizancio en la antigüedad y da comienzo a la Edad Media, ¿no? Con estas nuevas costumbres griegas, es una nueva etapa dentro de la historia del imperio bizantino. Tenemos acá el alfabeto griego y el alfabeto latino, muy parecidos, pero el idioma ya era el que marcaba la diferencia. El cisma de Oriente viene a ser justamente la división de la iglesia. Esta división de la iglesia va a marcar un hecho importante total. ¿Por qué? Porque va a separar básicamente al mundo bizantino del mundo europeo. Recuerden que en Europa la mayor parte de la población era una población cristiana católica, mientras que en el Oriente, en Bizancio, era, digamos, una iglesia ortodoxa. Justamente esta división se da por el famoso cisma de Oriente, que es la división de la iglesia en el año 1054 después de Cristo. Hacemos una pausa y explicamos con mayor detalle justamente esta parte para terminar nuestro tema.